El gráfico que acabáis de ver creo que es bastante significativo. Os voy a poner otro. Este otro gráfico es impresionante. ¿Qué es lo que hemos visto al principio? El gráfico del Light Crude Oil, el gráfico del futuro del Light Crude Oil, el gráfico del futuro del crudo, el gráfico del futuro del crudo en Estados Unidos. Aquí lo tenemos. La bajada es impresionante. La subida vino provocada en parte por la guerra de Ucrania, lo vemos claramente. En marzo llegó a cotizar este futuro del crudo en Estados Unidos, llegó a cotizar en 120. Bajó bastante por abril, mayo, al entorno de 100 y volvió a subir al entorno otra vez de 120 en junio. Y hoy lo tenemos en 77. 77. El crudo, el futuro del crudo, del crude oil, light crude oil. Luego tenemos el que cotiza en Reino Unido. Hay varios futuros, pero uno de los más importantes es este. Y aquí lo tenemos. Bajada espectacular a la zona de 77. ¿Y qué zona es esta? Una zona muy crítica. Muy crítica. El gráfico que estamos viendo ahora mismo es a un año. Si lo vemos a 5 años, nos puede dar una idea de dónde puede llegar y de dónde viene, a dónde ha llegado y dónde estamos. ¿Esto se traduce en que es o no alcista para la renta variable? Bueno, pues yo creo que en general sí. Otro tema muy importante que nos puede decir esto, que la inflación, por lo menos, no se va a seguir tensionando. Este es un indicador adelantado, de alguna manera, no son realidades absolutas en el sentido de que si pasa algo aquí, luego se va a traducir automáticamente o de manera segura a la inflación, porque la inflación, la renta variable, a todo le influyen muchos factores, pero esto sin duda que es clave para que la inflación no se siga tensionando y que veamos toda esa bajada de precios que se empieza a trasladar a la economía, es decir, que los costes de producción, los costes de muchas empresas, los costes de la vida de muchas personas caigan. Por otro lado, ¿qué es lo que hemos visto como segundo gráfico? Que ya lo he comentado en varias ocasiones. El precio del bono a 10 años en Estados Unidos. La subida ha sido espectacular, brutal. Vino, si no recuerdo mal, el 22 de noviembre, subió de manera espectacular el precio, ahí lo vemos. Este también es un gráfico a un año. Si lo vemos a 5 años ya se estabiliza bastante, pero vemos dónde estábamos, dónde hemos llegado, dónde estamos hoy situados en el bono a 10 años, que decía que si bajaba el 3,80 era bastante alcista para la bolsa, en general. En general, va a ayudar y mucho. ¿Dónde está? Este es el gráfico a 5 años que se ve con menos fuerza el movimiento de estas últimas semanas, días. Llegó a estar el bono a 10 años, insisto, muchísimo dinero se mueve en el Forex, en divisas, en el mercado de renta fija, bonos, se mueve muchísimo dinero y suelen anticiparnos cosas que luego pasan en la renta variable. Y como digo, aquí no son matemáticas, si pasa esto va a pasar lo otro, pero sin duda que por un lado veíamos el precio del petróleo que se disparó, la inflación se disparó, entre otros motivos por esa subida espectacular del precio del petróleo. Los bonos subieron en tan solo un año, por eso quería poner este gráfico, en tan solo un año subieron del entorno del 0,5
estábamos por aquí, a ver si lo podemos ver. Aquí estábamos, perdón, del 1,40, 1,5, por el entorno del 1,5 en tan solo un año, el bono a 10 años, del 1,5, diciembre de 2021, a empezar noviembre en el 4%, por encima del 4%. El 3,80 creo que era un nivel interesante, que ya lo ha roto para abajo, y mirar dónde estamos. En 3,70 el bono a 10 años en Estados Unidos. Empieza a dejar atrás el 4%, perdonar, deja detrás y se va a la zona de entre el 4 y el 3,5. Por esta zona podemos decir que tranquilidad. Si esto se vuelve a disparar, tensión. ¿Cuál es el otro indicador adelantado a corto plazo? Que esto del corto plazo siempre hay que verlo con pinzas. El euro. El euro, ¿dónde estaba? Decíamos que el 1,4 era una zona muy a tener en cuenta. El 1,04, perdonar. Y ya está por encima otra vez del 1,04. Todas las caídas y los problemas se vieron con la subida del precio del petróleo, con la subida de los tipos de interés. El bono a 10 años es un claro ejemplo y un indicador y un índice muy a tener en cuenta. Todo vino junto con la fortaleza del dólar frente a muchas divisas, pero en este caso la fortaleza del dólar frente al euro era claramente una especie de valor refugio de vámonos todo el mundo al dólar, que las cosas se están torciendo en el mundo. Estos son reflejos de lo que ocurre cuando van las cosas mal. Se reflejaba así, otro año será de otra manera. Entonces, toda esta construcción del suelo por debajo del 1 y ese incremento de esa cotización del par euro-dólar, es decir, de esa recuperación del euro frente al dólar y situarse por 1,04, creo que es síntoma de que las cosas se están relajando y que aunque los datos macro los podamos seguir viendo malos en general, la inflación, por lo menos podemos pensar que no va a seguir subiendo de unas tasas totalmente insoportables e insufribles por la economía de muchas familias, de muchas empresas, de muchos países. Por lo tanto, la inflación ya parece que se ha parado, parece que empieza a caer, parece que todos los indicadores nos dicen que esa tendencia de la inflación para abajo va a continuar. El bono a 10 años no se está tensionando tanto, por el entorno del 3,60, 3,70, 3,80, es una zona razonable. Tampoco era razonable tener un bono a 10 años al 1,5% y bonos a corto plazo en el 0% o negativos como hemos tenido. Eso no era normal. Ayudaba y mucho a las empresas, sí, pero estaban un poco dopadas de alguna manera. El euro sufrió muchísimo, empieza a recuperarse, los bonos empiezan a bajar rentabilidades, se empiezan a subir los precios, el precio del crudo y de los futuros está cayendo de manera muy importante. Todo esto crea un caldo de cultivo que poco a poco se irá trasladando a la economía y creo que son noticias buenas, pero esto cambia a corto y medio plazo. Lo que pasa es que a largo plazo las economías, las empresas, las familias tienen que pasar por muchas situaciones. No sabemos exactamente dónde empiezan y dónde acaban las crisis, dónde empiezan y dónde acaban las épocas de bonanza, dónde se va a pinchar una burbuja, pero si vamos gestionando con tranquilidad y con visión a medio y largo plazo, estos puntos del corto no son tan importantes, pero hay que seguirlos y hay que ser conscientes del mundo en el que vivimos y de lo que nos puede ocurrir en todo tipo de plazos. En definitiva, que creo que son noticias positivas para la renta variable en general.
en particular nuestra cartera debe estar bien formada, bien robusta, con empresas sólidas, con una mezcla de riesgos que cada uno entienda oportuna para cada uno de nosotros. Y seguimos, y seguimos. Hoy es 24 de noviembre de 2022, Día de Acción de Gracias, con los futuros. Perdonad que me han cortado. Lo que decía, Día de Acción de Gracias, día de mercado cerrado en Estados Unidos, pero los futuros, el eurodólar, muchos activos están abiertos. Y otros países, como España y bolsas también. Seguimos, fuerza de ánimo, no queda otra. Vamos.